Buenas noches, Dios les bendiga. Hoy nos encontramos aquí en este momento dispuestos a escuchar la palabra de Dios, y como siempre nosotros recordamos las palabras del Señor. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Hoy el Señor está llamando para que prestemos atención, para que nos dispongamos, para que de todo corazón nosotros podamos apreciar, valorar, contemplar la maravilla de la palabra de Dios. Continuamos dando una mirada a los Salmos, Salmo 119, y hoy estaremos desde el verso 33 hasta el verso 40 en esta sección de este extenso Salmo 119, y comienza con la letra G, H-E, que es parte de esta especie de acróstico basado en el alfabeto hebreo, y ellos lo hacían para recordar, para cantar, y así entonces podían memorizar y vivir la palabra de Dios. Este es el énfasis de esta sección de este hermoso salmo, así que le pedimos al Señor en esta hora su bendición, su guía, su dirección, su presencia. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti, Señor, y abrimos tu hermosa palabra pidiéndote que en esta hora tú, Señor, hables a lo profundo de nuestro ser necesitado de ti, necesitado de tu presencia, necesitado de tu guía, Señor. Sé propicio a cada una de nuestras necesidades, y en especial la de prestar atención, la de vivir tu palabra. Gracias, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que vamos a dar lectura a esta porción del Salmo 119 a partir del verso 33. Dice de la siguiente manera: Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Qué precioso, hermoso salmo. Y aquí vemos que hay un énfasis, y el énfasis es: enséñame. Enséñame. Es la primera petición que se hace en esta porción, en esta sección del Salmo. Hay 9 peticiones que el salmista hace al Señor. Por eso es muy importante ver que la unidad que debe de existir entre la oración y la palabra de Dios es fundamental en el crecimiento, en la madurez, en el desarrollo de la vida del creyente. Él está orando, y la oración se fundamenta en que el Señor le enseñe sus estatutos, le enseñe la palabra de Dios. Vean conmigo la primera petición: enséñame. Después, dame entendimiento, guíame, inclina, aparta, avívame, confirma, quita, vivifícame. Y todas estas peticiones están basadas en la palabra de Dios. ¿Cómo el Señor nos va a enseñar? Nos va a enseñar a la luz de su palabra. Nuestras experiencias deben de someterse y de sujetarse a lo que dice la palabra de Dios. Y allí entonces vemos también que la única manera de poder nosotros tener un avivamiento, de estar con una intención viva, genuina, creciente, apasionada por Dios, es también una relación y un contacto continuo
con la palabra de Dios. Aquí en este salmo describe la palabra de Dios como los estatutos del Señor, como su ley, como sus mandamientos, como sus testimonios, como su palabra, como sus juicios, como sus mandamientos a lo largo de esta sección. Qué importante entonces. Vemos que el salmista era una persona de oración, pero vemos también que el salmista era una persona de la palabra. Y muchas veces encontramos este desequilibrio, este desbalance en la vida de los creyentes, y tenemos que tener mucho cuidado de no inclinarnos no únicamente y siempre a tener una vida de oración sin la palabra, o a tener una vida de estudio de la palabra sin tener una vida de oración. Debemos de avanzar con esta hermosa melodía de la palabra y de la oración. También vemos en este hermoso salmo que comienza hablando del camino. Y el camino es el andar, el vivir, el experimentar, el crecer en la práctica de la palabra. El salmista no está pidiendo que le enseñe simplemente para adquirir conocimiento, para retener información, para retener datos. El salmista está orando para que el Señor le ayude a poner en práctica lo que ha aprendido y lo que ha comprendido de la palabra. Por eso la primera petición es: enséñame, oh Jehová, pero en el verso 34 le dice: dame entendimiento, porque el entendimiento genuino, el entendimiento real proviene del conocimiento de la palabra de Dios. Por eso debemos de tener una actitud siempre enseñable, por eso debemos de tener siempre una actitud de querer aprender más de la palabra de Dios, pero a la misma vez orar para que el Señor nos ayude a entender su palabra y a aplicarla y vivirla en nuestro camino, en nuestro diario vivir, en nuestro constante devenir de las experiencias diarias en medio de cualquier circunstancia. Veamos también que el salmista expresa que en ese entendimiento, ese camino se va a aplicar en el corazón. Dice: y cumpliré de todo corazón la palabra de Dios. Y allí expresa también al final del verso 35 que porque en ella tengo mi voluntad. Y en el verso 37 dice: aparta mis ojos. Y el verso 40 dice: he aquí yo te he anhelado. Así que hay esa preciosa manifestación del crecimiento, de el ascenso en el entendimiento, en el conocimiento y en la aplicación de la palabra de Dios. Y nos habla del corazón, nos habla también de la voluntad. Nos habla de lo que sentimos, pero también nos habla de que debemos de vivir y experimentar lo que aprendemos, que no solamente mueva nuestras emociones, porque somos al final seres emocionales, pero no manipulamos las emociones, pero que nos lleve a la voluntad, a aplicarla, a dar pasos, a tomar decisiones, a avanzar en cuanto a la vida práctica de la vivencia de la palabra de Dios. Debemos de cuidar también, dice: aparta mis ojos lo que observamos. Si nosotros estamos llenos de la palabra de Dios, si nosotros estamos llenos de la presencia de Dios, si nosotros estamos controlados en nuestra voluntad por el Espíritu Santo, naturalmente no hay espacio para distracciones, para poner nuestra mirada en la vanidad, para poner nuestra mirada en cualquier cosa que no edifique, para poner nuestra mirada en cualquier cosa que no añada y que no sume a nuestro crecimiento espiritual. Debemos, al contrario, de apartar nuestra mirada, nuestros oídos, como consecuencia nuestra voluntad y nuestro corazón de toda
todo aquello que nos pueda detener en nuestro crecimiento espiritual. Pero esto es algo que debemos de anhelarlo, dice el verso 40, he aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Hay que anhelarlo, hay que desearlo y de la misma manera hay que pedirle al Señor que nos ayude a ponerlo en práctica. Dice él en el verso 33 al final, y yo guardaré hasta el fin tus estatutos. Es hasta el fin. Son todos los días de nuestra vida, porque todos los días de nuestra vida necesitamos la presencia de Dios. Todos los días de nuestra vida necesitamos la ayuda del Señor. Todos los días de nuestra vida necesitamos tomar decisiones y esas decisiones deben de basarse en el conocimiento de la palabra de Dios. Todos los días, no importa si son buenos, si son malos, no importa si son difíciles, no importa si son alegres, siempre debemos de guardar la palabra de Dios. Qué importante entonces es ver este cúmulo de peticiones que nos llevan desde la oración para que el Señor nos enseñe hasta la oración para que el Señor nos fortalezca y nos ayude todos los días a poner en práctica sus mandamientos. Vean conmigo este hermoso salmo, dice en el verso 37, avívame en tu camino. Y al final del verso 40 dice, vivifícame en tu justicia. Solo y únicamente cuando conocemos al Dios de la palabra, solo y únicamente cuando anhelamos la palabra de Dios, solo y únicamente cuando nos disponemos en nuestro corazón y en nuestra voluntad de poder vivir y aplicar la palabra de Dios, es que entonces podrá haber un avivamiento, es entonces cuando el Señor vivificará nuestras vidas. Es solo y absolutamente cuando nosotros nos ponemos en las manos del Señor y nos rendimos delante de Él para poder vivir su palabra, cuando ese avivamiento, cuando ese despertar, cuando ese mover, cuando esa presencia gloriosa del Espíritu Santo viene a nosotros y nos da esa iluminación y esa capacidad de poder entender la palabra de Dios y nos da esa fortaleza de poder ponerla en práctica, entonces nuestros corazones experimentan ese avivamiento, ese despertar, y eso es lo que nosotros anhelamos, estar constantemente ardiendo para la gloria de Dios, estar constantemente apasionados por la gloria de Dios, estar nosotros constantemente rendidos a la voluntad de Dios. Vean las respuestas que tiene el salmista a las peticiones que él mismo le hace al Señor, el compromiso que manifiesta él en cada una de estas peticiones. Cuando él le pide al Señor, enséñame, entonces él se dispone a decirle al Señor, y lo guardaré hasta el fin. Cuando él le pide al Señor que le dé entendimiento, entonces él se dispone a guardar su ley y a cumplirla de todo corazón. Cuando él le ora al Señor y le pide que lo guíe por la senda de sus mandamientos, entonces él dice, porque en ella tengo mi voluntad. Cuando él ora al Señor para que el Señor incline su corazón a sus testimonios y no a la avaricia, y cuando le pide al Señor que aparte sus ojos para que no vean la vanidad, entonces también le pide, avívame en tu camino, y se dispone entonces a vivir en el temor de Dios. Dice, confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Y cuando él le ora al Señor y le pide que quite de mí el oprobio que he tenido, entonces dice, he aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Hay una respuesta, hay una disposición, hay una determinación creciente, viva, de poder dar una respuesta práctica a lo que conoce, a lo que aprende, a ese entendimiento, a esa iluminación que el Señor
trae a su vida a la luz de su palabra. Amada iglesia, amado hermano, es tiempo de que nosotros oremos de la misma manera. Es tiempo que también nos dispongamos a ser enseñados en su palabra. Es tiempo en que nosotros también demos respuestas prácticas a lo que aprendemos de la palabra de Dios. Es tiempo para orar al Señor y pedirle al Señor: avívame en tu camino, vivifícame en tu justicia. Y entonces para ello debemos de anhelarlo con todo nuestro corazón, debemos rendir toda nuestra voluntad, todo nuestro corazón, todos los días, hasta que el Señor nos llame a su presencia. Y allí experimentaremos ese avivamiento. Allí entonces experimentaremos esa pasión para vivir y correr a la palabra de Dios y correr de rodillas a la presencia de nuestro Dios. Esto es verdadero avivamiento, cuando nos disponemos a sumergirnos en su palabra y encontrarnos con el Dios de la palabra. Ese es el verdadero despertar que nos lleva entonces a transmitirlo a la congregación, a la comunidad de fe, y eso pueda traer entonces un avivamiento colectivo cuando todos los miembros de la iglesia del Señor viven, oran y trabajan como el salmista nos enseña en esta porción de la Escritura. Amada iglesia, que el Señor traiga avivamiento a su vida, que el Señor traiga un despertar a su vida, y que usted pueda también caer de rodillas delante del Señor y decirle: enséñame, dame entendimiento, guíame, ayúdame, dame fortaleza, avívame, confírmame, vivifícame. Qué hermosa porción de la palabra de Dios. Ahora le pedimos al Señor en oración, unidos, que el Señor ponga en nosotros tanto el querer como el hacer. Él es el que trabaja en nosotros y Él es el que nos ayuda a tener esa misma respuesta, pero solo y únicamente en un corazón que lo anhela, que lo desea y que lo busca con todo su corazón. Señor, gracias por esta preciosa palabra. Señor, te pedimos que en esta hora, oh Dios, avívanos, que nos enseñes, Padre amado, que traigas un despertar a nuestra vida. Vemos los tiempos, Señor, como nos enseña la palabra, tiempos peligrosos, pero también oportunidades gloriosas de poder experimentar tu presencia y tu gloria en nuestras vidas. Señor, extiende tu bendición a cada persona que está escuchando en esta hora tu palabra, Dios. Aviva sus corazones, aviva sus vidas, aviva su vida de oración. Aviva su vida de vivir en la palabra de Dios. Aviva el deseo de servirte en la iglesia local. Aviva ese deseo de poder expresar y predicar la palabra de Dios a todo el que esté necesitado, Señor. Haz tu obra, Señor, en medio de los tiempos, así como nos enseña el libro de Habacuc. Avívala, Señor, aviva tu obra. Es tu obra, y tu obra siempre, Señor, da frutos y frutos por la eternidad. Gracias, Señor, te lo pedimos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amada iglesia, amado hermano, amada hermana, en esta hora les invitamos, como cada miércoles, a dar una mirada a los salmos, porque allí a mitad de semana nos encontramos con el Dios de la palabra y allí agarramos nuevamente fuerzas, porque la palabra de Dios es una palabra viva, es una palabra eficaz, y el Señor nos lleva y nos enseña a que seamos exhortados, a que seamos animados, a que seamos fortalecidos en el estudio, en la meditación, en la reflexión de la Biblia, de la palabra de Dios. De la misma manera les invitamos para que cada domingo, y en especial este domingo, que es el día en que celebramos el fundamento de nuestra fe, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que vive por los siglos de los siglos, domingos 11 de la mañana, Alianza Cristiana y Misionera, Casa de Oración. Dios les bendiga, Dios les guarde y que tengan una feliz noche.